Gambeteros, gambeteras, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer ejercicios de nivel 3. En el anterior video hice un nivel 2 sobre ejercicios de fuerza, velocidad, reacción, en los cuales te ayuda mucho a lo que es explosividad para jugar fútbol. Hoy vamos a hacer un nivel 3, este es un poco más dinámico, pero se les llama a este ejercicio, se los llama ejercicios de pliometría, en los cuales tú debes coordinar tanto velocidad, tanto fuerza, pero también reacción y movimientos. Aquí ya es un poquito más difícil. Lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar desde un nivel 1 y vamos a irle aumentando para irnos acoplando a los ejercicios, porque son un poquito más difíciles. Esto les recomiendo que lo hagan, pueden hacerle toda edad, ¿no? Pero siempre y cuando a los niños tengan alguien que les supervise, porque tiende mucho a hacer un ejercicio que también exige fuerza física, y entonces ahí tienen que ver cuánto les hacen hacer, cuánto tiempo, y eso les va a ayudar. Más que todo aquí vamos a utilizar piernas, no vamos a utilizar tu peso de cuerpo, entonces no habría ningún problema para los niños. Antes de continuar y comenzarte con el primer ejercicio, te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas y actives la campana. Vamos a comenzar con el primero. Primer ejercicio. En el primer ejercicio, como están viendo ahorita, si pueden fijarse, tenemos unos conos aquí ubicados a cierta distancia, de ser unos 40-50 centímetros de cada cono. Y también tenemos un cono más alejado, que es el de acá, que tiene una distancia más o menos de unos 3, 4 hasta 5 metros. Todo depende de la distancia, ya ustedes le pueden regular, ponerle más o ponerle menos. Ahora, en lugar de estos conos, ustedes pueden utilizar, en este caso de aquí, ¿no? El de allá sí le ponen cualquier cosa, cualquier objeto de referencia, pero este de aquí pueden utilizar la escalerilla, que también es bien conocida en el deporte, en el fútbol. Pueden utilizar la escalerilla y también pueden utilizar barras, son unas barritas que utilizan para entrenamiento futbolístico, o en el caso de que no tengas nada de eso, puedes utilizar piedras, palos, objetos, pero a esa distancia que te digo, unos 40-50 centímetros. Lo recomendable, yo no traje la escalerilla que le hubiera podido utilizar, esa es la herramienta que me falta, pero bueno, hasta ahí todo bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer ejercicio consiste de esto, no vamos a utilizar ningún ejercicio balón. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos paramos de este lado, al lado del cono que está allá, y vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer de forma suave, después lo hago de forma rápida para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿no? Hacemos este ejercicio, lo debemos repetir varias veces para que dé resultado. Más o menos unas 10 repeticiones para que tengan. Entonces comenzamos. Lo voy a hacer de forma suave ahorita, ¿no? Lo único que debemos hacer es salto por encima de los conos y regresamos. Y corremos. Y hacemos de aquí un pique hasta acá. Es lo que vamos a hacer. Entonces, este ejercicio, como ven, lo único que deben hacer es repetición. Te va a cansar, pero vas a poder utilizar rápido las piernas, que eso te ayuda a la agilidad. En el caso de saltos o cuando se te crucen las piernas, no te trompiezas ahí. Vamos a hacerlo de forma rápida, ¿no? Tenemos velocidad. Y esto hacemos 10 repeticiones. Voy a hacer otrita, ¿no? Lo mismo. Es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. En este segundo ejercicio igualmente vamos a utilizar conos, como puedes ver aquí. Aquí vamos a poner los conos en forma de rombo y vamos a hacer a una distancia entre cono y cono, formando el rombo, de unos 40-50 centímetros.
Entonces ya van a ver por qué. Y vamos a poner otro cono de referencia como el que ven acá. Este es para correr hacia acá y darnos la vuelta. Este solo es como referencia. Igualmente para esto lo que deben utilizar es, pueden utilizar cualquier cosa. También pueden utilizar un cuadrado. Hacer un cuadrado aquí con las barras que te digo de fútbol, que son unas barritas blancas. O pueden poner piedras, palos, cualquier cosa que les dé como referencia, pero toca hacer el rombo así. Entonces ahorita el ejercicio consiste en hacer lo siguiente, les voy a indicar qué deben hacer. Aquí vamos a ir haciendo, vamos a comenzar solo de un lado y nos dirigimos hacia acá y regresamos a velocidad. Lo que vamos a hacer es movimiento de piernas y el ejercicio resulta así. Son dos formas que debes hacer en este ejercicio, dos formas. La una es el movimiento así, les voy a indicar forma suave y después la hacemos acelerada, ¿no? Entonces hacemos así, este es el ejercicio. Movimiento de piernas, una a una. Y de ahí corremos hacia acá. Y después pegamos velocidad para acá. Esa es la una forma. La siguiente forma es saltando por encima del cono. Hacemos lo siguiente. Saltamos, regresamos. Saltamos de nuevo, vamos a la derecha, regresamos. Vamos a la izquierda, regresamos. Vamos hacia adelante, regresamos y nuevamente salimos corriendo. Después aplicamos velocidad. Entonces eso vamos a hacer, los dos ejercicios. Entonces vamos a comenzar con el primero de forma rápida. Si se equivocan, pueden volverlo a repetir hasta que se da. Igualmente yo les recomiendo que hagan 10 repeticiones. Hacen 5 de cada forma, 5 con salto y 5 coordinando los pies. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Vamos a hacerle un poco rápido esta para que vean. Primero vamos a comenzar con movimiento de pies, ¿no? Es así. Y picamos. Entonces le damos velocidad. Esta es la primera. La segunda es salto. Y picamos. Y después velocidad. Eso es todo. Tercer ejercicio. El tercer ejercicio, como pueden ver, aquí hemos puesto los conos de diferente forma. Vamos a poner en forma de zigzag, tratando de ponerles, o sea, angosto que sea el zigzag, no sea muy amplio entre cono y cono, así como le ven. Esto nos va a ayudar a hacer un ejercicio que les voy a indicar a continuación. Entre más largo sea esta, mejor. Por cuestiones de los conos que no tengo y también por cuestión del video, para que se vea lo que toca hacer, solo le hago a esa distancia. Pero de ahí podríamos poner aquí cualquier piedra, palo y nos vamos de largo. Y entre más hagas, mejor. Igualmente, hacemos el juego aquí, salimos corriendo. Como referencia, le podemos tomar algún lugar o simplemente hacen el pique. Entre más largo, por eso se corren todo lo largo que es este tramo de conos y listo. Ese es el pique que van a hacer. Entonces el ejercicio es sencillo. Lo único que deben ir es moviendo las piernas en forma de zigzag por todos los conos. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lo voy a hacer de forma suave y de ahí le hago rápido, ¿no? Entonces comenzamos. Y recuerden, al último terminan y pique. Entonces esto es así. Le van haciendo de forma suave. Estoy haciendo ahorita para que se vayan. Si ven el movimiento del cuerpo, estoy haciendo pasitos bien chiquitos y de ahí picamos. No tratemos de darle, no hagan esto. No, esto no es. Porque en este caso por eso se pone hace cierta distancia los conos y de manera angosta. Por eso deben hacer pasitos chiquitos y entre más hagan más rápido mejor. Y de ahí salen picando. Esto les va a ayudar bastante para el movimiento de piernas en forma rápida.
Sobre todo en puntillas es esto para mejorar. Entonces vamos a hacerle, ¿no? De forma rápida para que ustedes vean. Y si pueden mover el cuerpo, mucho mejor. Ya se le pican, vuelven a repetir. Esto yo les recomiendo que hagan 10 veces. Ya les digo, por eso, entre más largo este, mejor, porque van a estar haciendo bastante. Entonces vamos. Entre más movimiento de su cuerpo, mejor. Y otra vez pica. Entonces ese es el tercer ejercicio. Parece sencillo, como lo ven, pero no. Es complicado porque el movimiento de piernas está pegada la una a la otra. Como que hay otra forma, ¿no? Se pueden amarrar un cordón entre pierna y pierna. Aquí en los tobillos se amarran un cordón, se envuelven así, unidos, que no se separen. Y hacen el movimiento así. Y eso les va a ayudar aquí. Eso es. Vamos al último ejercicio. Cuarto ejercicio y el último. En este caso vamos a utilizar los conos, como ves, a una distancia de 1 metro más o menos. Pero solo 2 conos de 1 metro y la separación de este acá hasta acá unos 3, 4 metros. Si le pueden separar más de 5 metros, mejor. Pues van viendo que se va utilizando así, desde acá. Aunque este, de ahí, para comenzar desde aquí la velocidad. De aquí unos 4 o 5 metros hasta este. Y la distancia de este es 1 metro. Igualmente repiten 4 o 5 metros de este. 1 metro y otra vez 4 o 5 metros hasta este. Y este 1 metro. Se acabó. Y regresan en velocidad. El ejercicio es sencillo. Lo que aquí les recomiendo es, aquí les va a dar resistencia, velocidad, reacción. Les va a dar este ejercicio. Ya van a ver. Pues vamos a comenzar, ¿no? Hay una cosa, entre más, aquí yo estoy utilizando conos, pero en este ejercicio se puede utilizar barras, que son esas que se paran como astas, se paran así y es mejor. En el caso de que utilizar las astas sería mejor. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio, si tú tocas las astas, pierdes, regresas de nuevo. La cuestión es no tocar las astas, pero como normalmente no tenemos ese tipo de implementación, lo que debemos hacer es poner piedras o palos y tratar de hacer lo máximo posible para hacer este tipo de ejercicios que te voy a indicar. Piedras, palos, de referencia más que todo, pero a esa distancia. Con el tiempo ustedes deben disminuir la distancia entre estos 2 conos o en esos 2 conos. Ahí, entre menos distancia mejor, que tienes más reacción. Vamos a hacer. Desde acá comienzo y les voy a indicar cómo deben hacer. Esto siempre es, puedes comenzar trotando y regresas en velocidad. Entonces vamos a hacer, no, pero yo recomiendo este ejercicio desde ya, velocidad. Pero para comenzar, puedes hacerlo trotando para que te acoples. Entonces comienzas, trotas, frenas de una y haces el cambio. Trotas, frenas de una y haces el cambio. Trotas, frenas de una y haces el cambio y regresas a velocidad. Eso es. Entonces vamos a hacerlo esto ahora de forma rápida. Igual 10 repeticiones, ¿no? Por lo menos la primera hagan trotando para que caliente, no hagan unas 5. Pero de aquí es mejor todas en velocidad para que el golpe de reacción al momento de llegar aquí, porque ustedes frenan de una y hacen la reacción del movimiento del cuerpo hacia el otro lado. Si es que fueran 2 astas aquí y tú cruzas de un lado al otro y tocas una de esas, ya no vale, porque sería como que le estuvieras, tomas en cuenta como que fueran jugadores. Entonces al tocarles las astas ya, o los palos parados aquí, te vas a rozarles y puede ser que te caigas, te empujen y pierdas el control del balón. Pues por eso debes regresar para hacerlo de nuevamente. Ahora imagínense, si fuera más angosto esto, por eso les digo, cada vez vas angostando más, tendrías que pasar de una forma sin tocar y la reacción sería un poco más fuerte. Entonces, entre más vayas practicando, vas angostando más. Pero si es que no tienes este implemento suficiente con esto, lo único que debes hacer es los conos más angostos. Por eso aquí utilizas bastante la reacción y la fuerza. Entonces vamos a hacerle de forma rápida, ¿no?
El cambio de lado a lado, las dos piernas, no cambio así, no, sino de una. Frenas y saltas para hacer este movimiento. Pues vamos a comenzar. Velocidad, ¿no? Frenas, saltas. Frenas, saltas. Frenas, saltas. Y sí. Ya haces de nuevo esto. 10 veces. Tomas aire de nuevo. Frenas, saltas. Frenas, saltas. Frenas, saltas. Y pique. Lo que recomiendo es que cada vez le vayan agotando más. Yo de ley, al hacer este ejercicio, toqué alguno de las barras. Si tuvieran barras aquí. Porque como no se practica seguido, pasa eso. Entonces ese es el quinto ejercicio. Repitan 10 veces. Bueno, como vieron, esos son los 4 ejercicios que te voy a enseñar. Espero que los apliques. Este es nivel 3 ya, porque los anteriores eran, más que todo eran saltos y movimiento con fuerza. Este ya es unido varios tipos de ejercicios y de características como reacción, velocidad, fuerza, resistencia. Es lo que vas a ganar. Hay diferentes ejercicios que en lo largo de los videos te iré indicando, los que vaya subiendo, ahí les voy indicando otros ejercicios. Entonces, como ven, nivel 3, de nivel 3 hay bastantísimos ejercicios. Les iré indicando, yo escogí un poquito los que se adaptan a nuestra implementación, porque hay otros que es con unos, ¿cómo se llama? Como unos círculos, donde tú debes ir saltando de círculo a círculo. Ese ya es diferente. Pero ahí la implementación ya no hay. Como haríamos las personas que no tienen esas que son como rueditas. Bueno, en ese caso, estaré buscando más videos y digamos ideas para hacer los videos. Espero que les guste. Recuerden compartir, suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video, gambeteros. Chao.